Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en la presentación de este libro Misión cumplida, cómo la reforma universitaria llegó a la Constitución Nacional. Muchas gracias, Gonzalo, por invitarme a participar en esta presentación y comentar algunas apreciaciones sobre esta obra. Cuando a mí me invitan a comentar un libro, no me gusta dar detalles del contenido del libro. Me gusta tratar de subrayar o resaltar aquellas cosas que lo hacen valioso. Porque la idea es que la gente vaya y lea el libro, pero sobre todo que lo compre. Entonces, de eso se trata, tratar de mencionar algunas razones, desde mi punto de vista, que hacen valioso este libro. Este trabajo, este largo trabajo de Gonzalo, que justamente explora cómo llegaron los principios de la reforma universitaria a alcanzar ese rango constitucional. Cómo quedaron sostenidos, garantizados y apoyados en la Constitución Nacional. Y digo, en primer lugar, este trabajo se destaca yo diría, por la hechura, por la rigurosidad del trabajo mismo que lleva a cabo Gonzalo, que muestra en todo este trabajo las cualidades de investigador, que no las conocía. Te felicito realmente, Gonzalo. En este libro justamente se destaca por la tarea de investigación, por ejemplo, en la recopilación de material histórico que hace, referido por ejemplo a los proyectos y los debates que llevaron a cabo en la Asamblea Constituyente de 1994. También subrayo el trabajo que se hace de recolección de toda la jurisprudencia que discute el concepto y el alcance de la autonomía, ¿no? Como pilar justamente precisamente del modelo reformista de universidad. Y particularmente subrayo también el hecho de que en esta obra ustedes van a poder leer que se coteja la evidencia documental con una serie de entrevistas a actores políticos que fueron protagonistas de ese momento histórico, justamente en el que se logra la inclusión de la autonomía y de la autarquía universitaria en la discusión de la Constitución Nacional de 1994. Justamente acá tenemos en la mesa uno de ellos, de esos protagonistas y que han contribuido con el relato y la memoria histórica de ese proceso. Este libro también se destaca por la precisión y la calidad de su escritura. Incluso cuando Gonzalo trata temas más abstractos referidos a la doctrina jurídica y al análisis de la jurisprudencia, este libro incluso se vuelve accesible en estos temas para cualquier lector no educado en materia jurídica, y eso lo hace muy dinámica la lectura y muy clara, muy precisa, y podemos entender e interpretar claramente cuál es la esencia de la tesis que investiga Gonzalo en este trabajo. Y por supuesto también es un libro que es muy valioso y muy relevante por su contenido, relevante en sí mismo porque describe, analiza cómo fue ese derrotero histórico que llevó al modelo reformista de universidad a obtener ese rango constitucional, cómo fue que quedó consolidado como conjunto de principios garantizados, protegidos por la Constitución Nacional, aunque como también señala Gonzalo, queda demostrado en este libro, esa autonomía universitaria sigue estando recurrentemente bajo discusión,
vuelve a someterse a la discusión. A pesar de haber conseguido esa protección que le da tener un estatus constitucional, recurrentemente en la historia aparece el debate y del otro lado aparece la lucha por defenderlo y protegerlo, ¿no? Entonces, es como lo ha sido inmediatamente después de haber sido aprobada la Constitución del 94, en el 95 la Ley de Educación Superior, donde se recorta esa visión quizás más amplia de la autonomía universitaria. Este libro también muestra un debate de casi 100 años y el triunfo del reformismo como modelo universitario argentino. Muestra también que la lucha política, no solo de estudiantes, de profesores, de agrupaciones estudiantiles, de partidos políticos, que tienen en claro un modelo de sociedad y tienen también en claro qué universidad necesita ese modelo de sociedad. Entonces, defender la autonomía, la autarquía como principios constitucionales nos permiten preservar ese modelo de sociedad y a la vez actualizar un modelo universitario a los desafíos del siglo XXI. Y esto es la naturaleza de esa lucha permanente, por decirlo de alguna manera. Particularmente importante en un país como nuestro y en la actualidad, donde tenemos 40% de la población que es pobre, con miles de jóvenes que tienen enormes dificultades para acceder al mercado laboral. Nuestra universidad ofrece una educación de excelencia y la oportunidad de construir un proyecto de futuro, un proyecto inclusivo de futuro. Este libro, además de esos contenidos que mencioné, yo creo que deja varias enseñanzas políticas o lecciones políticas. Yo diría, primero, retrata muy bien lo compleja que es la acción colectiva. Me refiero a la coordinación, a la articulación, digamos, a la interacción entre representantes de, por ejemplo, el Partido Justicialista, de la Unión Cívica Radical, de las organizaciones estudiantiles como la Franja Morada, como la Federación Universitaria Argentina, incluso el rector de la UBA, en representación de los rectores, todo eso se articulando bajo un mismo proyecto y objetivo que era discutir en el ámbito de la Asamblea Constituyente la protección, el blindaje del modelo reformista de la universidad. Y fue una tarea enormemente compleja y difícil, y ojalá podamos escuchar a Jesús, que fue de alguna manera la voz, ¿no?, representante de ese proyecto. Y digo que son procesos difíciles, la acción colectiva de estas características son procesos muy difíciles que necesitan mucho esfuerzo y sobre todo liderazgos. Este libro también muestra las dificultades que siempre rodean a los procesos de negociación política. Pero al mismo tiempo subraya la centralidad que toda negociación política ocupa en las democracias. Democracias y negociación política van de la mano. La búsqueda de acuerdos políticos alrededor de agendas en discusión van de la mano con la democracia. Este trabajo es valioso también porque justamente destaca, subraya la legitimidad de buscar puntos de acuerdo, de consensos, aunque a veces esos resultados sean un resultado subóptimo, ¿no? No se consiga todo lo perfecto que se desea, sino se alcanza como resultado un subóptimo. ¿Y por qué no? Por supuesto, este libro también nos recuerda la gesta de la Asamblea Constituyente, ¿no? La gesta histórica de lo que fue la Asamblea Constituyente de 1994. Justamente en este contexto de 40 años de democracia que estamos viendo, es un punto a subrayar, y sobre todo poniéndolo en comparación con otros procesos de reforma constitucional que estamos viendo en la región. Para dar el ejemplo, puntualmente el caso de Chile, la complejidad
de alcanzar acuerdos alrededor de una reforma constitucional. Y el nuestro fue una gesta histórica, política, que hoy mirada en perspectiva histórica tenemos que valorar y subrayar y sentirnos honrados por eso. Y ya para finalizar, yo agregaría que este libro también tiene un enorme impacto en la actualidad política que plantea el tema, ¿no?, central de este trabajo. Porque justamente la importancia del modelo reformista universitario argentino, con todos los principios que seguramente ellos van a comentar también, y de la defensa de los principios reformistas. Y seguramente cuando Gonzalo escribió este libro no se imaginó la actualidad que el tema iba a tener al momento en que hoy lo estamos comentando y salió la publicación, ¿no? Porque hoy vemos que vuelve a estar en debate, se pone en debate la discusión sobre cuestiones que están garantizadas en la Constitución, como la gratuidad, la autonomía de las universidades públicas. De distintos sectores políticos hoy se vuelve a poner sobre la mesa, se vuelve a discutir, a pesar de que este libro nos ofrece respuestas contundentes. Gracias a este libro hoy tenemos a la mano respuestas contundentes frente a ese debate, que pone en cuestión gratuidad, autonomía de la universidad, el ingreso, el libre ingreso a las universidades, etc. Y por último, ya con esto finalizo, quiero destacar también la pasión y el compromiso que Gonzalo demuestra y abraza el tema de su tesis y que lo ha volcado en este libro, porque es un autor que como estudiante, como militante, como profesor universitario, como autoridad de facultades, como rector de una universidad nacional, ha estado permanentemente comprometido a lo largo de su vida en la lucha, la defensa y el ejercicio de la autonomía universitaria. Así que por esas razones quiero felicitarte, Gonzalo, por este libro y contarles que es una lectura obligada hoy por hoy en estos momentos en los que se están discutiendo estos temas sobre la mesa. Muchas gracias. Hola, ¿se escucha? Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, como en estos casos, en principio empezar por agradecer. ¿Se escucha o no? Hola, ¿se escucha? Decía entonces empezar por los agradecimientos a Gonzalo por darme la oportunidad de poder compartir la presentación de este libro, de su tesis doctoral, que me consta que él ha estado trabajando muy profundamente a lo largo de los últimos años. Y además agradecimiento doble porque la lectura del libro y obviamente el desafío de venir a compartir unas reflexiones, algunas ideas con ustedes, tiene que ver con revisitar una parte importante de mi vida, ¿no? De haber acompañado ese proceso desde el lugar, digamos, de militancia universitaria, estudiantil, por aquel entonces. Justo antes de entrar recordaba con Gonzalo que mi primer lista, integré la lista de la franja por primera vez cuando era candidato a presidente. Así que una coincidencia adicional. Bueno, Elsa hizo un raconto muy interesante sobre el libro, si bien se privó de contar algunos detalles. Efectivamente es un libro que está muy bien, bueno, como tesis que es un libro que está muy bien estructurado, que aborda obviamente las cuestiones de las discusiones de los modelos, digamos, en torno, digamos, al modelo de organización institucional, que ha llevado años de discusión. Por supuesto también desde la reforma universitaria de esta parte, con momentos de mayor apogeo y otros de mayor retracción, la autonomía universitaria, es decir, en sentidos más amplios, más restrictivos o de inexistencia de la reforma, pero siempre quedó latente en los claustros ese espíritu, ¿no? Esos principios
que la reforma nos imponía. Y él, bueno, recupera toda esa discusión histórica, también los debates doctrinarios previos a la reforma constitucional. Coincido con esa, que la parte tal vez que a mí me pareció muy interesante y sustanciosa es todo el proceso de construcción del consenso en el ámbito de la Asamblea Constituyente, al que seguramente se va a despedir Jesús, que fue un protagonista fundamental, no solamente por el rol que tuvo como miembro informante, sino también en la construcción de esos acuerdos y, por supuesto, siendo también él un producto del reformismo universitario. Pero bueno, también hay que pensar y hay que imaginar el contexto en el que se daba ese proceso, ¿no? Digo, llegamos a la Asamblea Constituyente, donde los temas centrales eran otros, donde había un gobierno que venía con una política muy decidida de ataque a la universidad pública, con iniciativas, si se quiere, en materia educativa, que habían empezado con la Ley Federal de Educación, que llevó un proceso de movilización extraordinario, pero que tuvo que ver con la desarticular el sistema de educación básica en la Argentina. Continuó con la puesta en duda del título habilitante, los recortes presupuestarios, el ahogo presupuestario de las universidades, centralmente las universidades más históricas y tradicionales, que eran un enclave crítico, si se quiere, con cierto o con una buena parte del modelo que proponía el gobierno nacional en aquel entonces. Y por supuesto también estaba puesto sobre la mesa la discusión de la gratuidad, ¿no? Entonces, en ese contexto tan hostil para el sistema universitario, no nos olvidemos también que había grandes, o grandes no por su calidad, sino por la audiencia, comunicadores que permanentemente machacaban en contra de la Universidad de Buenos Aires, del producto de la Universidad de Buenos Aires, etc., de la Universidad Pública en general, perdón, un sesgo propio de ser de acá. Pero era todo un contexto muy hostil, con lo cual digo todo esto porque me parece que el valor de la construcción de esos consensos, más allá de algunas rispideces que padecíamos quienes estábamos acá en los frentes estudiantiles con la naciente agrupación del Frente Grande, luego Frepaso, la construcción de los consensos para poder incluir dentro de la Constitución la autonomía y la gratuidad, más allá del debate del término equidad y demás, y la interpretación que nosotros hacíamos como complementaria por más y no por menos. Bueno, había toda una disputa sobre esas concesiones, esa construcción de consensos, que creo que el tiempo, por supuesto, le dio la razón a quienes articularon esos consensos y no a quienes, de alguna manera, en una posición más mezquina, si se quiere, por una cuestión de disputar un espacio más de centro-izquierda progresista, tal vez no votaron siquiera la incorporación a la Constitución de este principio de la autonomía universitaria, o como dice Gonzalo, de los principios reformistas, ¿no? Darle rango constitucional a los principios reformistas que obviamente fueron objeto de debate antes y van a ser objeto de debate después. Ahí Gonzalo también pone mucho el énfasis en dos aspectos a partir de la aprobación de la nueva Constitución, que tiene que ver con la opinión doctrinaria y esas miradas más amplias o más restrictivas sobre la autonomía universitaria, y por supuesto, como había un gobierno que, si bien en el marco de sesiones y construcciones de consensos para aprobar muchas otras cosas, permitió la incorporación de la autonomía, la autarquía, la gratuidad, la equidad dentro de la Constitución, obviamente no pasó ni un año que vino con una nueva avanzada que buscaba desarticular en alguna medida esta conquista que se había obtenido. Por eso es interesante el título de Misión Cumplida, parafraseándolo a Yuberov cuando él hablaba en una sesión del Consejo Superior sobre el valor de todo este proceso, pero por supuesto fue una misión cumplida de una etapa. Después empezó otra en la cual continuó la amenaza del arancel, la pretensión de violentar la autonomía, la controversial creación de la CONIAU como una herramienta también para tener una intervención sobre la dinámica propia que debían tener las unidades académicas. Entonces ahí también Gonzalo pone un énfasis importante en algo que fue muy significativo y muy relevante, que es el rol de la Corte, ¿no? Lejos de garantizar o de representar con sus fallos en las primeras acciones que le tocó intervenir el espíritu del
debate de la Convención Constituyente, adoptó una posición mucho más restrictiva, validando artículos claramente inconstitucionales de la Ley de Educación Superior. Bueno, y ahí abrió todo, o le dio continuidad a un proceso de discusión que bien Gonzalo lo representaba, diciendo, bueno, este es un debate que aún está abierto y vigente, y por eso también el valor de este libro, porque tal vez en el presente, ya un poco más alejado de aquellos 90 tan convulsionados por el debate sobre la autonomía universitaria, la gratuidad, el ingreso irrestricto, etc., luego fue mutando en épocas de aparente calma a otros modos indirectos, si se quiere, de poder afectar la autonomía, que creo que tiene que ver con los desafíos del presente. Es decir, hoy la comunidad universitaria está como anestesiada con algunos temas porque no se supone que hay un contexto hostil, pero sin embargo han ido dándose pasos que han revertido de alguna manera algunas de las cuestiones, desde mi perspectiva, que nosotros consideramos muy significativas de lo que son los principios reformistas. Por decir alguno, bueno, la posibilidad de transformarse en un profesor sin pasar por un concurso de oposición antecedente, como, bueno, incorporaciones como la que hace el nuevo Código Colectivo de Trabajo. Por ahí son especificidades o tecnicismos, pero que vienen a cuento de que no hay que relajarse en una discusión o en una agenda que permanentemente está sobre la mesa. Vías indirectas también me refiero a el crecimiento extraordinario de partidas extra presupuestarias que condicionan la vida institucional de las universidades y demás. Con lo cual digo, vuelvo a ratificar la vigencia y la importancia de este libro, porque como digo, retrotrayéndonos hacia el pasado, es decir, tenemos una década de los 80 que tal vez también Gonzalo lo recupera en el libro, fue la más rica en términos de la recuperación, la reinstauración de los valores reformistas en las universidades públicas, en el caso de la normalización, la discusión de los concursos sustanciados en época de la dictadura, la recuperación obviamente de la pluralidad, de la libertad de cátedra, de la periodicidad, etc. Luego los 90 fue como la etapa de la defensa de todas esas conquistas, de esa recuperación post-dictadura que había tenido que ver con esa dinámica interna de los 80, y a partir de ahí empezamos en esta etapa en la que aparentemente nadie discute ya la cuestión de fondo, la cuestión más conceptual, más dura, que está muy bien contada y analizada y documentada por Gonzalo en el libro, pero que yo creo que no deja de existir ciertas amenazas a la autonomía plena que garantice universidades que puedan desenvolverse en las condiciones adecuadas para formar profesionales con pensamiento crítico, universidades que puedan orientar sus investigaciones en algún sentido, digamos, que a veces no necesariamente va de la mano con las políticas nacionales. Entonces decía, para decir el final, bueno, obviamente el gobierno, retrotraigo a la parte anterior en la que decía, bueno, hubo una corte que en los 90 claramente fue parte de esa estrategia de continuar con el hostigamiento en relación a las universidades públicas. El caso de la UBA, por ejemplo, bueno, Analía Monjes es uno, ¿no?, del artículo 50 de la ley, que estaba claramente pensado para la Facultad de Medicina en aquel entonces, y obviamente la suerte que tuvimos en la UBA de que el Ministerio se le vencieron los plazos, y entonces nosotros tuvimos un fallo de primera instancia que nos permitió sortear de mejor modo la implementación de la ley en la universidad. Pero independientemente de esas particularidades, de nuevo, una corte que inclusive en los tiempos actuales tampoco termina de tener esa visión que Gonzalo también plantea en el libro, propiciaba Fight en sus votos en disidencia de cada una de las oportunidades que tuvo. No hay, o uno no puede confiar en que haya una corte que tenga una interpretación, si bien hoy el contexto es distinto y obviamente la litigiosidad de estos temas ha caído enormemente. No, como decía antes, en este sentido no creo que haya que bajar la guardia. Por último, me parece que, para no extenderme mucho y darle paso a Jesús, que por ahí tiene más esos cuentos que yo decía, a mí me resultaron más sustantivos, decía, es un libro que nos permite recuperar una etapa en la que los valores, insisto, había una comunidad, una comunidad académica a nivel nacional que tenía claro cuál era el objetivo, que tenía claro un modelo de universidad a defender,
y que creo que fue muy exitoso, no solo por esta reforma constitucional, sino también porque impidió en alguna manera que los avances que pretendían retrotraer ciertos principios pudieran cumplir su cometido. Percibo con alguna preocupación también, como decía antes, cierta desintegración hoy en el sistema universitario y cierta retracción, o en realidad cierta incapacidad de poder redefinir cuáles serían las utopías o las miradas comunes o poder conciliar o acordar cuáles son los desafíos o cómo se siguen revalidando los principios reformistas en este nuevo contexto, en un contexto de internacionalización, en un contexto de crecimiento del sistema, en esto que decía antes de vías indirectas que ponen en crisis la autonomía, o en una excesiva burocratización de las universidades que la lleva a, si se quiere, perder esa capacidad de construcción de pensamiento crítico en algunos temas. Por supuesto que la sustancia sigue estando, por supuesto que hay un papel fundamental que sigue cumpliendo, pero que creo que debemos profundizarlo, y me parece que este libro hoy es un aporte sustantivo en esta idea, o en esta idea que a mí por lo menos me despertó, de invitarnos a recuperar espacios de reflexión común, a intentar congeniar y acordar cuáles son los desafíos de la gestión universitaria o los nuevos desafíos de pensar universidades reformistas en estos nuevos tiempos. Creo que para todo eso este libro es un insumo importante, y además, a mi criterio, cuando lo deja abierto, esto todavía sigue en debate, es una invitación a quienes a lo largo de estos últimos por lo menos 40, 50 años hemos tenido compromiso con la universidad pública, reformista, autónoma, cogobernada. Bueno, volvamos a reunirnos en torno de estas ideas y a reconfigurar objetivos comunes que por supuesto siempre persigan un rol determinante y un aporte significativo de parte de las universidades en la formación de profesionales y por supuesto también en el destino del país. Gracias. Muchas gracias. En primer lugar, me quiero señalar que me siento honrado por la posibilidad de participar esta tarde en la presentación del libro, por muchas razones. Primero, por el tema, sin duda, en el cual estoy involucrado de manera muy directa hace 30 años, el siglo pasado. Luego, por el sitio en el cual está teniendo lugar, una sede académica de extraordinario prestigio. También por el autor. Nos conocimos con Gonzalo en esos años 90, cuando él no tenía canas, pero tenía mucho pelo. Y era en su condición de estudiante de esta facultad. Entonces, esa multiplicidad de razones me llevan a hacer algunos comentarios que pueden ser útiles, y voy a tratar de abordar esa dimensión que está muy bien contada en el libro, que señaló primero Elsa y luego Carlitos en relación al debate constitucional sobre el tema precisamente en cuestión. Vale la pena que situemos el contexto internacional. Estamos hablando de albores del fin de la posguerra fría, fin de la Guerra Fría. Implosión de la Unión Soviética, caída del muro de Berlín, una idea que falsa, ha demostrado que la conjunción de capitalismo y democracia aseguraba paz y libertad para todos de manera creciente en el mundo. En ese contexto abrió las puertas al neoliberalismo.
que no debe ser confundido con la economía de mercado, ni con el modo de producción capitalista, sino el liberalismo visto como una ideología exacerbada en la cual se presume o se supone que las libres fuerzas del mercado accionando generan condiciones óptimas. Entonces esa manera de concebir de manera exacerbada, señalo, ese nuevo momento global que fue el fin de la Guerra Fría, que había asignado la historia de las relaciones globales después de la Segunda Guerra, 45-90. En estas tierras de América Latina, el neoliberalismo se asociaba con los modos populistas. Y de nuevo una confusión que no debe tenerse. El populismo es una categoría de la política que no se vincula con las cuestiones económicas y mucho menos con las cuestiones fiscales. Populismo puede haberlo con estilos económicos acentuadamente de presencia del Estado. En la Argentina, luego de la Segunda Guerra, populismo recargado, diría yo, pero también hubo populismo con neoliberalismo en los 90, en la Argentina y en otros lugares del mundo. Tuvimos populismo con neoliberalismo que exacerbadamente cerró el Congreso Perú. Entonces, no confundir neoliberalismo con economía de mercado o modo de producción capitalista, y no confundir populismo llevando una categoría política a la cuestión económica. En ese contexto de ideas globales, de fin, implosión de la Unión Soviética, fin del mundo bipolar, se introdujo en la Argentina una enorme, muy profunda reformas económicas. Las privatizaciones, la incorporación a la modernidad, el acceso al primer mundo. Y en ese contexto también estaba en discusión los aspectos que estamos conversando, que tienen que ver con introducir el mercado en la vida universitaria. En ese contexto estaba en discusión, en el marco de en Argentina, el ordenamiento institucional de la Argentina. Y a partir de ese momento se introduce la discusión sobre la necesidad de la reforma constitucional. De nuevo el contexto para tratar de sacar una conclusión. Me parece que tiene un ambiente como este. La reforma constitucional se aceleró porque había en el Senado un proyecto que llamaba una consulta para la eventual reforma constitucional sobre la base de que no podía cercenarse el derecho del presidente a ser elegido. Opinión que incluso llegaba a las orillas de otros partidos políticos distintos al oficialismo. Y también había proyectos legislativos que señalaban que la necesidad de la reforma no exigía los 2/3 de los presentes en cada una de las cámaras, como decía la Constitución, sino solamente con 2/3 del cuerpo, sino que con solamente 2/3 de los presentes alcanzaba. Entonces ahí apareció el acuerdo político, que incluía una dimensión procedimental que me parece muy importante: el núcleo de coincidencias básicas. La ley declaratoria
necesidad de la reforma del último trimestre del año 93 incluía un bloque de temas que eran la consideración lo que debía ser considerado por la Asamblea Constituyente. Señalo esto porque en aquel momento no me parecía algo imprescindible, casi que estaba dispuesto a aceptar la idea de que eso era una suerte de candado, como era el argumento que algunos hacían, que cercenaba los grados de libertad de los constituyentes, etc. Pero él se acaba de señalar un punto fundamental. Miren lo que fue el proceso constituyente chileno, que todavía está en curso, resultado de una combinación de la fragmentación del sistema político, de la representación política y al mismo tiempo de la ausencia de mecanismos institucionales que ayudaban a la discusión constitucional. Entonces, la ley declaratoria de la necesidad de la reforma no incluía, como aquí se dijo, la discusión, la temática de los conceptos, llamémoslo reformistas. Sin duda, la discusión constituyente tuvo un enorme dinamismo. Le contaba recién a Gonzalo que me acuerdo de una reunión en esta misma facultad con las militantes reformistas de la franja, y yo en condición de candidato, la verdad que no la pasé del todo bien por los cuestionamientos a la reforma, el núcleo de coincidencia básica, que había restricciones, que era, bueno, imagínense o acuérdense, de acuerdo a la edad de cada uno puede tener la emoción que corresponde. Pero ciertamente un momento muy crispado de la vida de la Unión Cívica Radical. La decisión fue tomada en una convención muy áspera, digamos, que tuvo lugar en Santa Rosa, La Pampa. Se aprobó finalmente y se le dio mandato a los legisladores nacionales para votar la necesidad de la reforma. Los bloques legislativos eran receptores de esa conflictividad y esa discusión que había en la vida social, en la vida política y en la Unión Cívica Radical. No todos votamos de la misma manera, pero lo que sí sucedió, o lo que sí se mantuvo, fue la unidad del bloque. Nunca se dividió el bloque radical. Señalo esto porque este es para mí uno de los momentos que vivimos hoy, de amargura por una situación contraria, a pesar de las dificultades que en aquel momento había, que no se comparecen con las que tenemos. Entonces, a pesar de que no estaba en el núcleo de coincidencias básicas, como otros temas, se incorporaron al temario de la Asamblea Constituyente. El peronismo tenía mayoría, una asamblea constituida por todos los sectores, la diversidad más amplia de la representación política, liberales, fascistas, confesionales, ateos, reformistas, antirreformistas, lo que ustedes quieran imaginar estaba representado acá. La discusión de esta materia a mí me parece que tiene que estar bajo el paraguas de uno de los principios que animó la reforma de la Constitución, que fue la atenuación del hiperpresidencialismo, que así como
La autonomía de la ciudad de Buenos Aires iba en esa dirección. Del mismo modo, la Constitución, la creación del Consejo de la Magistratura, el jefe de gabinete, la cuestión universitaria debe ser vista como la atenuación de los poderes del hiperpresidencialismo. Recuerden las intervenciones en las universidades, los profesores designados por decreto del Poder Ejecutivo, etcétera, etcétera. Bueno, lo cierto es que en ese contexto debe verse el trabajo de González. Porque aquel estudiante universitario terminó siendo un docente universitario y una autoridad en universidades, y entonces eso se refleja en el texto. Porque hay no solo un análisis histórico de la evolución de las normas vinculadas a las universidades, de la ley Avellaneda hasta aquí, sino también un recorrido de los múltiples conflictos políticos y sociales que este tema trajo en la vida pública argentina. Y al mismo tiempo recuerda el impacto que los principios reformistas introdujeron a la vida social en la Argentina, y yo agregaría que los principios reformistas también trajeron novedades en la vida política de América Latina. La creación del APRA en Perú es un ejemplo de esas circunstancias. Pero déjenme decirle algunos comentarios acerca del proceso por el cual el inciso 19 del artículo 75 finalmente está en la Constitución. Había muchos proyectos o varios proyectos vinculados a la cuestión universitaria. El funcionamiento de la Convención es que había distintas comisiones específicas. Había una, por ejemplo, de Comisión Federal, otra de Nuevos Derechos, etc. Y había una mayoría justicialista. La segunda minoría era la Unión Cívica Radical, tercera minoría el bloque del FREPASO. Bloque del FREPASO que en el momento en el cual se discutía el núcleo de coincidencias básicas, algunos de sus integrantes dejaron de ser constituyentes. Monseñor Doña Vale. Entonces, en esa discusión había que conseguir que la mayoría, porque si no había mayoría en el recinto, no había introducción en el texto. Entonces hubo primero una discusión en la comisión donde había un momento en el cual podía haber un voto tal vez mayoritario en la comisión, pero ese dictamen de comisión no iba a conseguir el voto en la convención. Entonces se trataba de un trade-off acerca de cómo, si el objetivo era incorporar los principios reformistas, gratuidad, acceso, equidad, etc., cómo se conseguía eso, porque podía ser un triunfo simbólico que sirviera para la foto del momento, con una victoria de cortísimo plazo, instantánea, flash, pero que no iba a estar finalmente incorporado al texto. Se trataba más de un tema en la constituyente. Entonces se encontró la manera por la cual había un compromiso de la mayoría en votar algo que nos interesaba a nosotros, a cambio de que nosotros fuéramos condescendientes en tratar algunos temas que no interesaban a la mayoría. Y para el bloque de la Unión Cívica Radical, incorporar los principios reformistas en la Constitución era un objetivo clave, decisivo.
Espero no equivocarme si les digo que en ese trade-off estaba incluida la cuestión de la coparticipación. Consentir determinada redacción, fraseo en el texto constitucional relativo a la coparticipación de nuestra parte, a cambio de obtener el voto favorable de la mayoría a nuestro texto en relación a la cuestión universitaria. Es como señalaba Elsa y también Carlos, la esencia de la acción política, ¿no? Alfonsín siempre decía que la política es diálogo si no es violencia, y si no hay acuerdos políticos es imposible obtener resultados. Y que no puede pensarse la política con una lógica, esto lo digo yo, una lógica de poder, en el cual el poder se consigue con una lógica de conquista, permitiendo que uno obtiene el 100% y el otro nada. La política es el punto de encuentro entre puntos de vista distintos porque expresamos opiniones distintas. Esa circunstancia hizo posible un hito político en la Argentina, sin duda, que es la Constituyente del 94, porque finalmente esa diversidad ideológica, regional, política, de valores, terminamos todos votando por unanimidad la Constitución, cosa que no había sucedido en ninguno de los otros momentos constitucionales, donde siempre había alguien que ganaba y uno que perdía. Y entonces el punto era cómo hacíamos la próxima Constitución para dar cuenta del resultado que había sucedido en la previa. Me parece que hay una enseñanza que tiene que ver con esto de los principios de la mano de obtener resultados a partir de acuerdos, pero también, como dijo Carlos, no podemos ser ingenuos de pensar que por más que esté en la Constitución consagrado determinado principio, no hay fuerzas políticas o corrientes culturales o principios ideológicos que nieguen o combatan esas cuestiones. Forman parte de sociedades conflictivas como las que vivimos, así que no podemos pedir que no se piense solo como creemos nosotros. Entonces tenemos que estar alertas, porque ciertamente habrá siempre, no solo en este tema, en todos los temas, y si no, pensemos en Estados Unidos y las discusiones que se dan a partir de los fallos de la Corte en relación a cuestiones de derecho del aborto, por ejemplo. Entonces, para terminar, agradecer a Gonzalo, no la invitación, que es lo de menos, a la presentación de su libro, sino por su trabajo, su esfuerzo, su dedicación, el producto que estoy seguro que va a ser de mucha utilidad para muchos, no solo en la vida política, de lo que le interesan las cuestiones constitucionales, sino también todos aquellos que tienen interés por las cuestiones públicas, particularmente en la vida universitaria. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Elsa, Carlos, Jesús, sobre todo no por las palabras de lo personal, sino por sus contribuciones con las reflexiones sobre el libro, sobre el trabajo y sobre un tema desde mi perspectiva de tanta importancia para la realidad de las universidades y del país. Y señalo en los agradecimientos del libro que este tema, bueno, es una investigación concreta, me llevó varios años, pero aproximadamente 5 años. Pero la verdad que es un tema que me acompaña
acompañó toda la vida. Mis amigos y colegas acá del panel, un poco, bueno, muchos de ustedes nos conocemos de toda la vida universitaria, o sea, tengo casi una memoria. Desde muy chiquito estoy vinculado a la Universidad de Buenos Aires, empecé con 13 años en el Colegio Nacional de Buenos Aires, empecé a militar en la Franja, acá en el ciclo básico en Drago, en el año 1987. O sea, los temas de la universidad, de alguna forma, son parte de mi vida, y este en particular también, porque lo vivimos en primera persona, ¿no? Constituyente, discutió estos temas, el primer informante de la Comisión de Competencia Federal, el presidente del Centro de Estudiantes en esos momentos, Martín, que está aquí presente también, presidente del Centro de Estudiantes, yo creo que era presidente de la Ley Federal, vos Martín en la Constituyente y vos Carlos en la Ley de Educación Superior. Eso lo vimos en primera persona, o sea que muchos de los temas que se discuten en este libro los conocía directamente o por gente con la que conviví, con la que hablé, con la que discutimos estos temas, pero la verdad que hay varios otros temas que me generaban muchas preguntas de investigación, digamos, mucha inquietud, que nacen como inquietud, pero que terminan formulándose como una pregunta de investigación. Bueno, ¿cómo fue ese proceso de incorporación? Eso lo adelantó, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de negociación política que lleva a que dos visiones antagónicas sobre la universidad, que se disputan durante 100 años, voten con ese nivel de consenso de incorporación de los principios reformistas en la Constitución Nacional? Bueno, eso requiere una explicación. ¿Cómo pasó a ser citado casi como un mantra un constitucionalista como Carlos Sánchez Viamonte, citado en su discurso como miembro informante de la Comisión de Competencia Federal, y luego discutido en toda la doctrina, la jurisprudencia hasta ahora? Sigue citando a Carlos Sánchez Viamonte, que no era el mainstream del derecho constitucional y administrativo, era un reformismo socialista muy notable, reformista de joven y profesor en La Plata, acá en Buenos Aires, pero digamos que el mainstream del derecho administrativo era Bielsa, Marienhoff, un pensamiento sobre la universidad y sobre la autonomía muy diferente. Básicamente solo podían ser autónomas las provincias y el resto de los organismos estaban más cerca o más lejos del presidente. Esta es la visión tradicional de los administrativistas, que se mantuvo durante un siglo y que incluso perduró aún después de la reforma constitucional de 1994 y tiene sus consecuencias hasta el día de hoy, aunque la doctrina ha cambiado bastante. ¿Cómo se alcanzaron esas mayorías? O sea, ¿cómo en un país que se polarizaba en esas disputas de las reformas del Estado, del liberalismo, se alcanzaron unos niveles de consenso no solo sorprendentes en la década del 90, sino sin antecedentes en la historia argentina, ¿no? Reforma del 57, reforma del 49, siempre tensionado, siempre un sector de la política argentina se impone sobre otro, siempre sale un texto constitucional cuestionado, observado, sin niveles de consenso, etc. Estas preguntas requerían avanzar. Con esta introducción no quiero hacer más que adelantar disculpas por las omisiones en los agradecimientos, ¿no? En estos 30 años son innumerables las personas con las que debatí, me formé y contribuyeron significativamente para poder dar cuenta del conjunto de las hipótesis que aborda el libro. Por ello, en primer lugar, y bajo la forma de un reconocimiento casi genérico, me gustaría hacer algunos agradecimientos a la Universidad de Buenos Aires, donde casi todas las cosas importantes de mi vida ocurrieron, a mi familia, a mi mujer, Carolina, que conocí en las aulas de la facultad y en la militancia estudiantil, a nuestros hijos, Santiago, Camila, Eugenia, quienes también se formaron en la Universidad de Buenos Aires, a mis padres, Héctor y Celina, también graduados de la UBA, y a mi abuelo Tata, un inmigrante albañil, un tango inmigrante albañil que trabajó en la construcción del edificio de la Facultad de Medicina, desde donde unos años después egresaría su hija, metáfora elocuente de la importancia de la educación pública. A mis compañeras y compañeros de luchas estudiantiles en la Franja, y también de las demás agrupaciones con las que compartimos la pasión por la universidad y la idea un tanto romántica de que cada día de militancia y cada noche de asambleas y discusiones contribuía a cambiar el mundo.
A mis maestros, menciono algunos que recordaré siempre con mucho cariño y agradecimiento: Andrés D'Alessio, Attilio Alterini, Hortensia Gutiérrez Pose, Roberto Moncayo. A la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, que me abrió sus puertas para investigar y enseñar el derecho de la educación, en especial al maestro y amigo Miguel Ángel Zuro Calgani. A mis compañeras y compañeros de la docencia, con los que integramos equipos de cátedra y grupos de investigación, en particular a Laura Clérico, Guillermo Ruiz, Nancy Carabinó, Sebastián Cecioli. Durante los años de investigación específico que llevó este libro me pasaron cosas trascendentes. Me eligieron rector de una universidad pública, lo que significó un desafío profesional apasionante, a la vez que me permitió seguir aprendiendo sobre el sistema universitario argentino desde nuevas perspectivas. Se cumplieron 100 años de la reforma universitaria y tuve el privilegio de haber participado como rector de la Conferencia Regional sobre Educación Superior de la UNESCO, que se desarrolló en la Universidad Nacional de Córdoba, en el escenario de la reforma universitaria del 18. Una pandemia nos golpeó duro y nos encerró en nuestras casas por meses. El encierro y la enorme disponibilidad de fuentes en formato digital me permitieron finalmente hacer este trabajo. Yo creo que hubiera sido muy difícil terminar esta investigación si no tenía ese tiempo y sin los recursos digitales, la verdad, porque estuve encerrado muchos meses, estuvimos encerrados muchos meses y tuve acceso a fuentes realmente valiosas. De tal forma quiero agradecer a todos aquellos que en esas circunstancias complejas estuvieron disponibles, que permitieron concluir la investigación. Quiero citarlos: al archivo digital de la Convención Constituyente, cuyos créditos y agradecimientos corresponde otorgárselos, de acuerdo a lo que dice el sitio web del Senado de la Nación, a la Subdirección de Asesoría Legal del Senado, Gabriela Colazo, María Victoria Sobrecasas y Juan José González Padilla, una fuente documental con la que me topé online, realmente muy rica, con todas las actas, no solo del plenario de la Asamblea, que hay muchos sitios donde encontrar, es una fuente bastante visitada en las discusiones jurídicas de muchos temas, sino sobre todo las actas de las comisiones y los proyectos, todos los proyectos discutidos en la Asamblea, digitalizados y disponibles online. Impresionante. A la Biblioteca de la Facultad de Derecho, también en ese momento de pandemia, su directora, Corina Tiribelli, el equipo que la acompaña, en particular a Nora Gómez, Flavia Rivas, María Laura Córdoba y Gustavo Minuto. A la Secretaría de Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en particular a Laura Lole. A la Dirección General del Consejo Superior y Despacho de la UBA, a su directora Laura Alado y el equipo, que quería molestarlos en plena pandemia, con barbijos y con horarios complicados de acceso. Al Consejo Interuniversitario Nacional, destacada Mario Gimelli, que también abrieron en plena pandemia las oficinas del CIN para realizar las actas del año 94, Roberto Flaminio y Guillermo Caleo, ese día ahí abrir la puerta y sacar las telarañas que tenían juntado, que hacía meses que estaba cerrado el CIN. Quiero agradecer a todos los que contribuyeron con sus lecturas, sus observaciones críticas, su apoyo para acceder a fuentes, sus gestiones para concretar entrevistas, entre otras tareas relevantes que me permitieron concretar el trabajo. Matías Crola, Paulo Falcón, Marcelo Bernal, Luis Quevedo, Viviana Bocio, Néstor Per, Julio Martínez, David Sellner, Marcelo García, Natalia Neve, Hugo Juri, Juan Carlos Casañe, Diego Esprío, María Gabriela Ábalos, Alberto Bianchi, Pedro Averasturi y Santiago Álvarez, para citar algunos entre todos los que contribuyeron. Un agradecimiento especial a quienes aceptaron ser entrevistados por su tiempo y por abrir el cajón de los recuerdos luego de 30 años. Marcelo Alegre, Augusto Lacino, Alicia Camillioli, José Corral, Tulio Del Bono, Antonio María Hernández, Rosa Liurgar, Eduardo Menem, Nélida Mufati, Daniel Nieto, Lilia Puig, Adriana Puigros, Darío Richarte, Dora Rocha de Feldman, Jesús Rodríguez, Adolfo Tubrin, Alejandro Tulio y Rafael Viljanovich. Agradezco también a las editoriales Ediar y Eudeva por el compromiso de darle vida a este libro, y al profesor Gustavo Ferreira, que está dando clase, pasó hace un ratito, quien me sugirió la idea de una coedición entre estas dos editoriales para que el libro pudiera encontrarse con los distintos mundos de lectores donde aspira a ser leído. La tesis central del libro fue expuesta, ¿no? La tesis central del libro es muy sencilla, o sea, lo que hizo la Constituyente del 94 cuando introduce esa cláusula del inciso 19 del artículo 75 la garantía de autonomía y de autarquía de las universidades nacionales. El Congreso tiene que garantizar la autonomía y autarquía de las universidades nacionales.
va varios pasos más allá, porque lo que hace la Convención Constituyente es cristalizar, darle jerarquía constitucional a un determinado modelo de organización institucional de las universidades en la Argentina, que se llama modelo reformista universidad, que tiene una serie de características. Esto no es una inferencia esotérica, no es que me puse ahí a ver qué quisieron decir los constituyentes, no, está ahí, está escrito, está debatido, se pelearon y lo dijeron. Pero a mí no me alcanzaba con leer lo que dijeron, me interesaba entender por qué un acuerdo político de esa naturaleza cuando habían estado peleándose 100 años el peronismo y el radicalismo con este tema, y la legislación había sido el campo de batalla de esa pelea. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Los extraterrestres hacen la pirámide, ¿no? Ahí había que explicar la negociación política, si no, lo que se decía no terminaba de entenderse. El modelo reformista universidad, y desde esa perspectiva para mí tiene importancia su constitucionalización, es un modelo bastante definido. Tiene su raíz, obviamente, en los sucesos de la reforma universitaria de 1918, por eso la referencia al modelo reformista. Pero es algo que se construyó en 100 años, más de 100 años, arranca en el siglo XIX y se proyecta hasta nuestros días. Por ejemplo, una de las características centrales del modelo reformista es el pluralismo. La universidad pública con un ámbito plural. Y la verdad es que si uno analiza los 100 años de historia de la universidad, pocas veces fue plural. En general, siempre el sector excluía a otro sector en la vida política y en la vida académica de las universidades. Y una característica del pluralismo es algo relativamente reciente de la universidad. Yo podría decir que es uno de los aportes más recientes que tiene el modelo reformista de la universidad, y lo podemos asociar a estos 40 años de democracia. Yo creo que cuando se recupera la democracia en el 83 y cuando se restablece la autonomía y la vigencia de los valores reformistas en las universidades nacionales, se incorpora un atributo nuevo que es el pluralismo, y hoy convive en la Universidad Argentina la multiplicidad de visiones disciplinares, ideológicas, políticas, que no fue siempre una característica. O sea, es un modelo que se construye a lo largo de 100 años, que tiene básicamente como característica a una universidad pública, autónoma, gobernada por sus propios claustros, con periodicidad de cargos, con acceso por concursos a los de antecedentes y oposición, a los cargos docentes, pluralismo, gratuidad, transparencia, y podríamos seguir enumerando algunas de las características centrales de este modelo. El sentido de la universidad, pues estas son características, el sentido de la universidad reformista es una institución que preserva, promueve y difunde socialmente el conocimiento y la cultura, porque en definitiva ese es el sentido de la institución, y en eso comparte muchas de las razones de ser de las universidades modernas. Por supuesto, a través de una tríada de funciones esenciales, que son la docencia, la investigación y la extensión universitaria. Desde esta perspectiva reformista hay un concepto amplio de autonomía universitaria, que es el que expuso el miembro informante Jesús Rodríguez, citando al constitucionalista Carlos Sánchez Viamonte, una autonomía que incluye la dimensión institucional y política, que incluye la dimensión académica y que incluye la administración de los recursos y de la propia institución. Un concepto de autonomía amplia, muy distinta a la que la visión restrictiva, más asociada al mainstream del derecho administrativo, como señalaba al inicio de mi exposición, sostuvo durante muchos años, diciendo que la autonomía en realidad universitaria era un concepto técnico-pedagógico, pero jurídicamente autónomas solo podían ser las provincias. Hoy la Constitución Nacional dice que las universidades son autónomas y les da una característica de autonomía muy amplia. Pero esto no solo aporta claridad a un tema polémico, histórico polémico, que es la relación entre la universidad y el Estado Nacional y el Poder Ejecutivo y el Congreso, limitando, excluyendo la capacidad regulatoria en materia universitaria que tiene el Poder Ejecutivo y limitando a límites muy precisos la que conserva el Congreso. Una de las perspectivas que a mí más me interesó también de esta constitucionalización del modelo reformista es el mensaje muy claro que le da el constituyente, que nos da el constituyente a los propios universitarios, a las comunidades, a la comunidad universitaria y en especial a sus directivos. Porque esto no establece solo un límite muy preciso y claro en la relación entre la universidad y el Ejecutivo o el Congreso. También es un mandato muy claro que tuvimos o tenemos responsabilidad de conducir la universidad, porque debemos hacerla conforme a esas características definitorias del modelo
reformista. En tiempos donde, como bien señalaba Carlos, se modifican los regímenes de acceso a los cargos docentes y se eliminan los concursos de renovación periódica de los cargos, en tiempos en que se eliminan cláusulas de restricción a la periodicidad del ejercicio de los cargos, encontramos rectores que permanecen por décadas al frente de los rectorados. El modelo reformista de universidad establece preceptos y hojas de ruta muy claras también para los universitarios de cómo debemos conducir estas instituciones y cuál es la responsabilidad institucional frente a la comunidad en la cual la universidad se desarrolla. Jesús planteó un tema muy interesante: ¿cómo se mete este tema educativo en la Asamblea Constituyente? No estaba en el Pacto de Libros, no estaba en la ley de declaración de la necesidad de la reforma, ni en el artículo 2, ni en el artículo 3, que dejaba temas abiertos a discusión de la Asamblea. En ningún lado decía el tema educativo. Ahí fue muy importante, el libro lo van a poder ver, ahí fue muy importante la presencia de referentes educativos, importantes referentes educativos en todos los bloques, así como estaba Jesús, o Chaki Cáceres, con dirigentes estudiantiles, con mucha trayectoria en la universidad. Estaba Adriana Pugliroso, Mari Sánchez en el Frepaso, el maestro Alfredo Bravo en el socialismo, muchos rectores, Tulio del Bono, muchos rectores en actividad incluso, Tulio del Bono, rector de San Juan, Francisco de Leche, de Córdoba, rectores de Córdoba como Rébora, el 5 veces rector de la Universidad de San Luis, Alberto Puchmüller, era muchos constituyentes, sindicalistas como dije, Mari Sánchez o Rosa Liudgar de San Luis, muchos constituyentes preocupados por el tema educativo y con capacidad de ejercer presión para que el tema sea interpretada, la ley de convocatoria, de forma tal que se habilite el debate de los temas educativos. Primer paso. Jesús contó muy bien el problema de fondo. El problema de fondo es que todos los sectores progresistas que la Asamblea, y que veían en la Asamblea una oportunidad importante para ver si se lograban posiciones progresistas en materia de educación, que lograran frenar algunos de los embates que el gobierno estaba llevando a nivel legislativo. Ya había en consideración en el Congreso proyectos de arancelamiento universitario, reforma del régimen económico financiero, ya se había aprobado la Ley Federal de Educación en el año 1993, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos sectores progresistas que veían en la constituyente quizás una oportunidad de conseguir un límite a esa reforma neoliberal en el sector de educación, no era mayoría en el plenario. Todos los proyectos que se presentaron en este sentido, el Frepaso, el socialismo, los radicales, incluso un proyecto único que llegaron a consolidar, tenía pocos votos en el plenario, 130 y pico de asambleístas del peronismo, era la mayoría, y sin un acuerdo con el peronismo no había forma. Y ahí entra, creo, dos personas que tuvieron un rol clave en esto, bueno, Jesús y Alfonsín, ¿no? Yo creo que ahí tuvieron un rol central. Para que Alfonsín tomara esto, más allá de sus convicciones propias, históricas, personales, hubo dos elementos que al menos dos elementos que logré identificar muy claramente. Primero, esto que contaba Jesús, su necesidad de recomponer una relación muy deteriorada con los sectores de la franja morada, de la juventud radical, que en esa convención del radicalismo para discutir el Pacto de Libros en la ciudad de Santa Rosa, en La Pampa, se habían tirado sillas, había sido un enfrentamiento enorme como el que vivió Jesús cuando tuvo la reunión acá con la Franca de Derecho en ese mismo momento. O sea, una necesidad de recomponer con estos sectores que lo fueron a ver al Alfonsín, y contada la reunión, estuvo Rafa de anoche hace un ratito por acá, no sé si está bien, estuvo hace un ratito por acá, ellos lo cuentan en primera persona, la reunión que tuvieron con Alfonsín, cómo se reencontraron después de meses de fuerte enfrentamiento, y cómo Alfonsín dijo, yo me voy a ocupar de esto, hable con Jesús, y bueno, la historia después la conocen. Otro factor que yo destaco y pongo muy sobre la mesa, y el libro que se llama Misión Cumplida, es el rol que tuvo la Universidad de Buenos Aires, en particular su rector. Hay que reconocer el rol que tuvo Oscar Yubilov en esto. El Consejo Superior puso un objetivo que es impulsar la incorporación del tema de la autonomía en la Convención Constituyente, mandató al rector, y el libro da cuenta de cómo fueron todas esas gestiones, cuántas veces viajaron a Santa Fe, cuántas veces viajaron a Paraná, quiénes viajaron, cuántas veces viajó el rector. Hay constancias de esto en la propia asamblea, cuando las asambleas, el
los asambleístas cuentan la visita que hizo las autoridades de la Universidad de Buenos Aires. Están todas las actas del Consejo Superior donde el rector iba e informaba los avances en la negociación y demás. Ahí hubo un rol realmente que destacarlo. Es cierto que había mucha necesidad de eso también, porque ustedes recuerden que uno de los principales ámbitos de disputa entre el gobierno nacional y las universidades se daba en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires. La ley, el proyecto de ley que luego se iba a aprobar con el artículo 50, el decano Nicolás Ferreira en la Facultad de Medicina, oficiando como ariete del Poder Ejecutivo en ese debate. Era muy importante para el Consejo Superior lograr esto en la Asamblea Constituyente. Y no se puede entender esto más allá de que haya sido, estos factores hayan puesto el tema en la agenda de Alfonsín, no se puede entender sin la dinámica de funcionamiento de la Asamblea. Sin este aspecto que para mí es central, que señalaba Jesús, que es el carácter transaccional que tuvo la reforma del 94, que hoy la reelección, verás esta serie de reformas institucionales que ya estaban en el bagaje de la propuesta de Alfonsín desde el Consejo para la Consolidación de la Democracia, que es justo decir, había tenido un acuerdo importante con un sector importante del peronismo, con todo el sector renovador, con Cafiero, pero que todo eso se cayó cuando ganó la interna Cafiero Menem y la gana Menem, eso quedó abandonado. Entonces, el carácter transaccional de la reforma del 94 fue clave para esta decisión, para el acuerdo entre el peronismo y el radicalismo. Pero esto no estaba en el texto del pacto. ¿Cómo se incorpora? Y bueno, hay un dato muy interesante, que fue la dinámica de trabajo y la construcción personal que construyeron los protagonistas de esa negociación. Ahí cuentan dos fuentes, tanto Eduardo Menem, presidente de la Convención Constituyente, como Augusto Lacino, presidente del bloque del Partido Justicialista, cuentan que ellos todos los días, de 3 meses de la Asamblea, todos los días a las 5 de la tarde se reunían con Carlos Menem, con el presidente, a través de videoconferencia. Menem no viajó, más allá de los actos formales, de la puesta en funciones y la jura, no viajó durante esos meses. Alfonsín estuvo instalado ahí los 3 meses, pero Carlos Menem todos los días se reunía por videoconferencia con el presidente de la Asamblea y el presidente del bloque del peronismo. Y discutían los temas, que son los temas que señalaba Jesús: coparticipación federal, propiedad de los recursos naturales, todo, imagínense los temas que se discutían, eran los temas del poder, los temas del dinero, temas muy complejos, y había una cosa de esa construcción personal que terminó resolviendo las discusiones. ¿Qué hacía Carlos Menem en general? ¿Cómo terminaba resolviendo la posición? Le preguntaba a Lacino y le preguntaba a Eduardo Menem qué opinaba Alfonsín. Y la mayor parte de las veces acompañaba la decisión de lo que Alfonsín había propuesto. Digo, para poder entender ese contexto de aspecto transaccional que tuvo la reforma del 94 y de excepcionalidad del acuerdo político, que no existía en la sociedad argentina en los 90 en general y que no subsiste y que no existe en la actualidad, donde vivimos cada día más escenarios de polarización, de pelea. Yo con esto no quiero romantizar la política, que es la lucha por el poder, pero quiero decir que la Asamblea, que el funcionamiento de la Asamblea Constituyente del 94 hay que seguir estudiándolo, no por la vocación histórica, sino por la necesidad de comprender cómo puede generarse diálogo político en una democracia. Una democracia no puede tener como objetivo en el debate político la eliminación del adversario. Y hoy encontramos en el debate de la política argentina que buena parte de la propuesta de la dirigencia política es la eliminación del adversario. Eso no puede ser parte de la agenda de la política en un sistema democrático. La Asamblea Constituyente en eso tiene mucho para enseñar, y la Asamblea Constituyente en eso, no sé si sirve la analogía, pero se parece más al parlamentarismo europeo que al hiperpresidencialismo que describía Jesús de nuestra región. ¿Qué no es este libro? O al menos, ¿qué pretende no ser? No pretende ser una evocación nostálgica de la reforma, de los sucesos de la reforma universitaria. No soy historiador, soy un viejo reformista y me encanta la reforma universitaria, pero el libro no se para en esa posición. El libro discute sobre los principios reformistas, pero pensando, como lo señalaban
mis colegas, pensando en la actualidad, pensando en cuando hay que discutir la legislación, pensando en cuando hay que tomar decisiones institucionales en las universidades, pensando en cuando tenemos que definir cómo se organizan las universidades, cuál es la relación de la universidad con la sociedad. En definitiva, como una hoja de ruta para definir política pública en materia de educación superior. Desde esa perspectiva me interesa la reforma universitaria. Y tampoco aspiro a que este libro sea o pueda ser interpretado como una defensa corporativa de la universidad y de los universitarios. O sea, detrás de la idea de una autonomía amplia, inclusiva de todas estas dimensiones que señalaba, no quiero que se perciba que hay una vocación de los propios universitarios de decir esta institución con todas estas facultades es nuestra y no vengan a incomodarnos. Al contrario, uno de mis principales intereses es que esto nos ayuda a los propios universitarios a replantearnos algunas cosas que hacemos nosotros mismos hacia el interior de las universidades y no olvidarnos y tener bien presentes que lo que hizo el constituyente del 94 es darle jerarquía constitucional a esa característica de universidad reformista. Para cerrar, quiero parafrasear o traer a cuento a 3 rectores. Uno es un rector, uno es un mexicano, que cuando asume el rectorado de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1920, José Vasconcelos, está inserta. José Vasconcelos, gran referente para la mayor parte del reformismo universitario de la época, luego fue secretario de Educación del gobierno de la Revolución Mexicana. El segundo rector es un rector argentino de la Universidad de Buenos Aires, en la década de José Luis Romero, que en la década del 50 decía Romero, yo no quiero una universidad reformada. No pensemos en una universidad reformada, pensemos en una universidad que esté en permanente tránsito de reforma. La idea de la reforma universitaria no como un conjunto anquilosado de principios y de valores que quedaron ahí, y como una ron de los recuerdos uno va a sacarle la telaraña y ver qué hay. La reforma universitaria como una actitud, ¿no? El reformismo como una actitud de permanente crítica en una institución que supuestamente todo lo pone bajo discusión, todo es objeto de estudios o disciplinas, pero muy pocas veces lo es la propia institución. Entonces tomo de José Luis Romero esa idea. Y por último del propio Oscar Lluberov, ¿no? Con esta idea de misión cumplida, la reforma universitaria tiene jerarquía constitucional. Muchísimas gracias.